Ministerio de Educación presenta Crónica, pasajes de nuestra historia. Ahí nomás, esperen, cuidado las piedras. Cuidado las piedras, Es octubre de 2003. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada está prácticamente atrincherado en la Casa Presidencial de San Jorge. Ya ha perdido el control de la situación, enervada por las muertes con acciones de violencia callejera organizada. Las banderas de reivindicación que originalmente exigían no exportar el gas, un referéndum sobre hidrocarburos y una asamblea constituyente que había sido una demanda reavivada en el proceso electoral de 2002, se transformó en un clamor nacional que exigía ahora la renuncia del presidente. El desmoronamiento definitivo se dio cuando el viernes 17, Manfred Reyes Villa, miembro de la coalición, anunció su retiro del gobierno. No podemos remar contra la corriente, es decir, contra todo un pueblo que está pidiendo su renuncia. Le venía a decir que debe renunciar. Vaya, lo que tenemos que hacer todos es, ¿qué dirían? Ser más bolivianos que nunca hoy día. Muchísimas gracias. A las 4 de la tarde de ese día, Sánchez de Lozada, su familia, Carlos Sánchez Berzaín, ministro de Defensa del régimen, abandonaron la casa presidencial asediada por una multitud enardecida, apenas retenida a pocas cuadras. Un helicóptero partió desde el colegio militar y los trasladó hasta el aeropuerto El Alto. De allí volaron a Santa Cruz. A las 9 de la noche, desde una pequeña oficina del aeropuerto de Virubiru, minutos antes de abordar un avión de Lloyd con rumbo a Miami, Sánchez de Lozada envió por fax al Parlamento un amargo texto de renuncia redactado por su asesor personal Irving Alcaraz. No corresponde ya que no se puede retirar a un presidente elegido democráticamente por mecanismos de presión y de violencia. El saldo trágico de sus 14 meses de gobierno fue de más de 70 muertos. Acababa dramáticamente una etapa de la democracia reabierta en 1982 y que se caracterizó por la presencia sobre todo de 3 partidos políticos, el MNR, el MIR y ADN. Estos 3 partidos tradicionales agotaron un modelo que poco a poco le fue dando la espalda a la gente y terminó enredado en procesos de exclusión, favoritismo de élites de poder y un cuoteo descarado de los espacios del Estado. La insurgencia de demandas de cambio, cada día más radicalizadas, condujo a Sánchez de Lozada a un final de su gobierno y el final de este sistema perverso donde los partidos, incluidos los populistas, de gran arrastre como Conciencia de Patria de Carlos Palenque y Unidad Cívica Solidaridad de Max Fernández, rifaron programas e ideología en aras del poder por el poder. Lo que vino luego es parte de otra historia de la democracia. Primero con Carlos Mesa, que fue la bisagra entre ese viejo sistema y el nuevo que se veía, y luego con Eduardo Rodríguez, que se limitó a llamar a elecciones generales. Fueron 21 años de democracia que comenzaron con la UDP, con una mayoría precaria en el Congreso y que tuvo 2 caras. Estuvo signado por la incapacidad de administrar la grave crisis económica que los militares dejaron como herencia y por una vocación democrática que salvó el difícil proceso que se iniciaba. Con minoría en el Congreso, una dura oposición del MNR y ADN y una presión insoportable de la COB y los trabajadores al mando de Lechín,
el Ejecutivo se encontró huérfano. Adicionalmente, el MIR, en una muestra de inmadurez política, abandonó el gobierno a pocos meses de haber impuesto a través de su ministro Ernesto Araníbar la desdolarización que llevó al desastre a miles de pequeños ahorristas. En menos de 2 años la situación económica tocó fondo. La producción cayó en un 40%, las exportaciones descendieron de 1.000 a 670 millones de dólares, el PIB decreció hasta límites de menos de 4 o 5%. En 1983 la inflación pasó de 123 a 8.767 en 1985. Las reservas monetarias llegaron a cero. Las huelgas, bloqueos y marchas llegaron al paroxismo. El Banco Central paró 51 días. Le cortaron el agua y la luz al Palacio de Gobierno y a la Casa Presidencial. En marzo de 1984, 12.000 mineros tomaron y paralizaron la ciudad de La Paz. En junio, el presidente fue secuestrado por 10 horas en un intento frustrado de golpe. La situación se hizo insostenible, por lo que la Iglesia le pidió una actitud de desprendimiento que se tradujo en la renuncia a 1 año de mandato y convocatoria a elecciones. Así se fue Hernán Siles Zuazo. En 1985, Hugo Banzer ganó la elección por mayoría relativa frente a Paz Estenssoro, que obtuvo el segundo lugar. El caos económico provocó un retorno del votante de la izquierda al centro y a la derecha, pero el Congreso no ratificó a Banzer, eligió a Paz Estenssoro y por primera vez el segundo en el voto era ungido presidente. Paz comenzó su gobierno con una frase dramática. Que no podemos proponer al país medidas cosméticas para arreglar la situación actual. O tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. Un equipo económico al mando de Gonzalo Sánchez de Lozada diseñó un decreto con medidas económicas que se conoció para la historia por su número, el 21060. Era el comienzo de una nueva política económica del país. El decreto planteaba una reducción del déficit fiscal mediante el congelamiento salarial y un aumento radical del precio de la gasolina. El cambio real y flexible del dólar a partir del mecanismo del bolsín, una subasta diaria de dólares en función de oferta y demanda, libre contratación, reducción de personal del Estado, liberalización total del mercado y reforma tributaria. La medida fue rechazada por la COB, que fue a la huelga. El gobierno respondió con un estado de sitio y el confinamiento de sus dirigentes. Las medidas tuvieron éxito gracias a una alianza entre Víctor Paz y Hugo Banzer, en el llamado Pacto por la Democracia, que le dio al gobierno la mayoría en el Parlamento y le permitió aprobar las leyes que requería. Estamos arriando las banderas de combate, pero guardaremos las banderas de combate en caja de seguridad para establecer reglas de convivencia entre la oposición y el partido que detenta el control del Poder Ejecutivo. En 1988 nacieron 2 partidos populistas, Conciencia de Patria de Carlos Palenque, un ex folclorista y notable comunicador que logró aglutinar a su alrededor a los sectores más desposeídos del occidente de Bolivia, y la Unidad Cívica Solidaridad de Max Fernández, empresario cervecero que sobre la base del poder de esa cervecería logró un respaldo de votos importante en sectores populares del Valle y los llanos del país. Las elecciones de 1989 contaron con un inesperado candidato, Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR, que ganó las elecciones por corto margen a Hugo Banzer. La ulterior elección en el Congreso dio lugar a una sorprendente alianza entre Banzer y Jaime Paz Zamora, jefe del MIR, antiguos enemigos ideológicos, aparentemente irreconciliables. Esa alianza le dio la presidencia a Jaime Paz, que llegó al mando de la nación
a pesar de haber sido tercero con apenas el 19% de los votos populares. Gobernar es servir. Yo quiero que... El gobierno de Epa Zamora fue de sostenimiento, mantuvo la estabilidad económica y logró un crecimiento promedio del 3,4% del PIB, el más alto en esos últimos 15 años. Luego, en las elecciones del 93, triunfó por segunda vez, pero esta vez con holgura Gonzalo Sánchez de Lozada frente a Hugo Banzer. El gobierno de Jaime Paz, aliado con ADN, estaba muy desgastado y acusado de creciente corrupción. Sánchez de Lozada y el MNR presentaron un ambicioso programa de cambios estructurales que buscaban consolidar el giro de Bolivia a la economía de mercado. Para ello se alió con la UCS de Max Fernández y con el MBL de Antonio Araníbar y Miguel Urioste. Los tres pilares fundamentales del programa eran la capitalización, la participación popular y la reforma educativa. En 1997, nuevamente elecciones que ganó Hugo Banzer Suárez con el 22%, por encima de Juan Carlos Durán del MNR y Remedios Loza de Condepa. Banzer se alió con el MIR, la UCS, Condepa y la Nueva Fuerza Republicana, nuevo partido creado por el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Era el principio del fin, el agotamiento de la democracia pactada. Víctima de la exclusión y la corrupción creciente, terminó por enajenarse el respaldo popular. En abril de 2000, la llamada Guerra del Agua en Cochabamba comenzó a expresar la descomposición del Estado, su descrédito y su falta de fuerza para imponer el orden constitucional. Banzer, acosado por la recesión y su pasado dictatorial, rindió banderas ante la presión que, como símbolo de las nuevas corrientes imperantes, expulsaron a una empresa extranjera de la administración del agua en Cochabamba. En septiembre y octubre, el nuevo liderazgo indígena aymara radical, expresado por Felipe Quispe, que había estado preso acusado de terrorismo, cercó a La Paz y la aisló a un bloqueo en todo el altiplano que duró casi un mes. Yo no me voy a ir a ningún lado y quiero decirle a Evo, al Maelco y a todo el último gobierno de Sánchez de Lozada expresó de manera dramática una crisis política dentro del sistema que socavó desde adentro su propio poder. Se impusieron una vez más los pedestres intereses del partido, el prebendalismo, el control del Parlamento y a través de mayorías totalmente sometidas al Ejecutivo, siendo una práctica perversa de varios años. Tras la breve transición con Carlos Mesa, con quien comienza una nueva etapa histórica, y luego Eduardo Rodríguez, cuyo único objetivo era la convocatoria a elecciones generales, se produjo el terremoto político del cambio expresado en el voto popular, que por primera vez desde 1966 y por primera vez en una democracia real, otorgó un mandato claro a un candidato, Evo Morales, el primer presidente de raíz indígena de la historia del país, con más del 53% de los votos, que enfrenta la tarea de cambiar la democracia y hacerla verdadera y participativa en un escenario económico de bonanza como no recuerda Bolivia desde la primera mitad del siglo XX. Empieza el nuevo año para los pueblos originarios del mundo. Nada más al llegar, el gobierno del presidente Morales, a través de su mayoría parlamentaria y tras una difícil negociación con Podemos, aprobó la convocatoria a elecciones para una asamblea constituyente que debía elegir 255 constituyentes y realizar el referéndum sobre autonomías. La ley indicaba que la única tarea de la asamblea era aprobar una nueva constitución en un tiempo máximo de un año, que sería sometida para su aprobación a un referéndum popular. La constitución debía ser votada por 2/3 de la asamblea. En el interín, el 1 de mayo del 2006, el gobierno dictó el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, con la imposición del 82% de impuestos sobre los megacampos, en este caso San Antonio y San Alberto. El 2009 se aprueba una constitución mediante la cual se crea el Estado plurinacional.
El actual régimen goza de estabilidad y no necesitó formar coalición para gobernar. Ese periodo de 31 años de estabilidad institucional es el más largo que ha vivido el país. Con diferencias de políticas y estilos, se ha mantenido el principio de gobiernos surgidos del voto en un régimen constitucional. Desde la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, en febrero de 2009, el gobierno del MAS instituyó el cambio de nombre a Estado Plurinacional bajo el argumento de que somos un Estado con pluralidad política, económica, jurídica, cultural y lingüística, como lo establece el artículo 1 de la Ley Fundamental. Bolivia, con un sistema presidencialista, con un sistema de división de poderes y desconcentración del ejercicio del poder en varios órganos públicos, con alternancia en el gobierno, con pluralismo político, con división de poderes en el Estado Plurinacional de Bolivia, que es más de un simple nombre. Después de 185 años de ser un Estado republicano, Bolivia pasó a ser un Estado plurinacional con cambios profundos, no solo en el concepto de la economía, sino también en la religión, idioma y otros aspectos. En el preámbulo de la nueva Carta Magna, que emergió de la Asamblea Constituyente, se fundamenta el cambio que indica: dejamos en el pasado el Estado colonial republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con libre determinación de los pueblos. En ese marco, en el artículo 1 de la Ley de Leyes se declara: Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Asimismo, en el modelo de Estado se determina que la nueva nación boliviana está conformada por la totalidad de bolivianos y bolivianas, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. A diferencia de lo que regía en la República, en la que el idioma oficial era únicamente el castellano, en el nuevo Estado plurinacional se incorpora como idiomas oficiales los de las 36 naciones y pueblos indígena originario campesinos. El referendo constitucional de Bolivia de 2009 se realizó el 25 de enero de ese año. La nueva constitución fue aprobada con el 61,43% de los votos. Tras ese histórico hecho, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia fue promulgada el 7 de febrero de 2009 por el presidente Evo Morales y publicada en la Gaceta Oficial el 9 de febrero de 2009, fecha en la que entró en vigencia. En este día histórico, proclamo promulgada la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, la vigencia del Estado Plurinacional Unitario, social y económicamente. Crónica, pasajes de nuestra historia.